¿Qué onda, vatos locos? Esta vez les voy a enseñar a hacer algo que me han estado pidiendo varios, y se trata nada más y nada menos que del super ultra popularísimo Dark Trap. La neta no sé si se llama Dark Trap, pero le queda muy bien el nombre, XD. A ver, pelos de espaguetis, ¿cómo definirías el Dark Trap? Es como más lento, los sonidos son más oscuros, la forma de Unos momentos después. es como más lento, más oscuro, ¿me entiendes? Más bajo. Exacto, ¿me entiendes? Es ese que suena como si te estuvieran contando una historia de terror, es ese que te imaginas chaneques saliendo debajo de tu cama a medianoche. El Dark Trap se caracteriza por tener melodías oscuras y simples pero que te erizan la piel, también se caracteriza por tener sonidos atmosféricos, 808 bien arremangados, y vocales que hablan de cosas oscuras, como agujeros negros, venoms, chocolates y esas cosas. Algunos de sus exponentes son Suicide Boys, Ghostemane, Pouya, Ghostemane, Bones, Suicide Boys, Skarlxlr, Martin Garrix y ya no sé quién más. La Wikipedia no está actualizada, jaja XD. Si saben más artistas que hagan este estilo de trap, coméntenlos abajo porque yo no puedo, estoy chiquito. Y bueno, en este videito les enseñaré a hacer una base de Dark Trap acá bien estilo Ghostman. Comencemos. Bueno muchachos, primero que nada vamos a cambiar el tempo del proyecto a algo más lento así como dijo el pelos de espaguetis. En este caso lo pondré a 130 bpm. Ahora comenzamos componiendo nuestra hermosa melodía, yo utilicé este preset de este plugin nativo. Vamos a ponerle más reverb para que suene más oscuro. Así está mejor. La melodía tiene que ser sencilla, hay muchas escalas suaves para componer melodías oscuras, yo utilicé la escala frigia porque suena bien darks. Guiándome de esa escala compuse esta hermosa, feliz y suculenta melodía para la pista, jijiji. Oh sí nenes, ya me estoy imaginando al chupacabras, XD. Aquí añadí separación estéreo y un ecualizador. Yeah, de esta forma resalta más la melodía. Y con este plugin de aquí harán que suene más espeluznante aún. Ahí está bien, no quiero asustarme tanto. Bien, ya tenemos lista la melodía, ahora va a ser hora de colocar nuestro 808 acá bien puercote tronador. Cargamos uno que esté de preferencia en do. Ahora vamos a modificar su melody de esta manera. Oh sí, mucho mejor. Añadimos una pizca de distorsión. Un poquitico de compresión multibanda. Y una ligera ecualización. Un poquito más. Jajaja no se crean, nunca le hagan eso a esa parte, ta chiquita. Ahora a componer. Oh sí, listo para reventar ventanas. Es momento de añadir un hermoso kick bebé que acompañe a la bomba que acabamos de crear y seamos mejor que Bad Bunny. Y junto sonará algo así. Oh sí, ya se me está poniendo el cabello blanco como el showman. Seguimos con nuestro hermoso snare bebé.
Este de aquí me lo trajo mi tío del otro lado. Ya bien acomodadito sonará algo así. Ahora vamos a colocar un clap para que acompañe al snare y se escuche más poderoso. Qué beat tan ricolino, pero no tan ricolino como cuando le ponga unos platillos bebés. Jaja, suena como estufa XD. Nos vamos al piano roll y hacemos una secuencia típica de platillos de trap típico con ritmos típicos. Así mero, y añadimos también un platillo abierto. Esto le dará más power flow. Chéquense. Con esta rolita cualquiera se vuelve darks, de esas personas que les gustan los días lluviosos leer y una taza de café. Pero bueno, ahora colocaré unas cuerdas para dar más suspenso a nuestra pista. Buscaré unas en mi extensa librería. Sé que debe haber unas por aquí. Oh, miren, aquí tenemos unas. Muy bien, ahora componemos un acorde oscuro. No, muy feliz. Demasiado feliz. Muy triste, necesitamos algo que cause miedo e incomodidad. Eso es lo que estaba buscando, y a eso se le llama segunda menor. Suelen utilizarse mucho para causar suspenso, así como el baby char. Intentemos colocándola en una octava más alta. Ay nanita, sentí que se me aparecía el Chucky. Ahora intentemos modular el pitch para mayor suspenso. Ay mamita, ya no quiero hacer dark trap. Bueno, ya que andamos por el lado del terror vamos a meter sonidos atmosféricos, y ya que tengamos todo sonará algo así. Sí, ha quedado bastante bien. Pero ahora lo que le falta es una vocal, y como no encontré acapelas de Dark Trap tendré que grabar yo mismo. Bueno muchachos, estamos aquí listos para grabar las vocales para nuestra pista de Dark Trap. Recuerden que para grabar las vocales de Dark Trap tienen que tener la voz algo así como ronca, como si estuvieran enfermos, algo así como que no tienen ganas de nada. Entonces, comencemos a grabar algo para nuestra pista. ¿Pero qué será bueno? Ya sé, hablaremos de que mañana no hay clases, pero en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque todas las canciones de Dark Trap están en inglés, la mayoría. No conozco Dark Trap en español. Y si alguien de ustedes conoce Dark Trap en español, escríbanlo en los comentarios. Bien, aquí vamos. Yo. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. Y listo, ya que tenemos la vocal, simplemente vamos a procesarla en FL Studio. ¡Vamos! Escuchemos mi hermosa grabación. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. Hice otra toma para que sonara más chidoris. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. Perfecto, ahora vamos a agregarle un poquitito de efectos para que arremangue. Un ecualizador, un compresor, un distorsionador, otro ecualizador, y un poco de reverb. Ya con esto sonará algo así de precioso. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class.
Escuchemos junto con la pista. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. Oh, sí que sí, ya con esto tenemos terminada nuestra pista. Chiquitita, ¿lista para bailar Thriller con esta suculenta rolita Dark Trap? Pues vamos a darle. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. I'm gonna play Fortnite, I'm gonna play Fortnite all day. I'm gonna play Fortnite, I'm gonna play Fortnite all day. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. I'm gonna play Fortnite, I'm gonna play Fortnite all day. I'm gonna play Fortnite, I'm gonna play Fortnite all day. I'm gonna play Minecraft, I'm gonna play Minecraft all day. I'm gonna play Minecraft, I'm gonna play Minecraft all day. There's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class, there's no class tomorrow, there's no class tomorrow, there's no class. Ahora soy el nuevo exponente del Dark Trap, de ahora en adelante llámenme Lil Jordi, XD. Y bueno, hasta aquí el video, les dejaré la rolita en la descripción para que la pongan cuando no vayan a tener clases y quieran explotar sus ventanas, jejeje. La base la pondré en venta exclusiva por si a alguien le interesa, en la descripción dejaré mi correo electrónico. Si les gustó el video y les ayudó en algo, no olviden compartirlo con sus amiguitos y dejar su hermoso like. Y bien, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video.